Buenas tardes, vayan prendiendo por favor sus cámaras. Apendicitis. La apendicitis aguda es un problema ya muy bien conocido por todos nosotros. Tenemos que hacer hincapié en algunos pequeños detalles. Primero, que es la causa más frecuente de abdomen quirúrgico. A pesar de que en niños y ancianos es menor su frecuencia, es más grave. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Dentro de la historia, en 1839, Bridge y Addison describen los primeros síntomas. Pasa por muchos investigadores como Reginald Crowley, Chester, hasta llegar a McBurney en 1894, que describe el dolor característico y además una incisión para realizar la apendicectomía que lleva su nombre, incisión de McBurney. En 1982, Sem describe por primera vez la apendicectomía laparoscópica. Pero ¿de qué se trata el apéndice? Es un vestigio embriológico localizado en flanco en fósil ilíaca derecha, unido estrechamente a lo que es el intestino grueso, a través de un orificio. Este orificio comunica directamente con el apéndice. Entonces, cuando el apéndice se perfora o se inflama, la comunicación con el ciego hace que se libere heces. Es por eso el peligro, porque va a ocasionar una peritonitis estercorácea. ¿Por qué el apéndice no puede ser apendicitis crónica? ¿Por qué solo apendicitis aguda? Porque tiene una irrigación terminal. Si ustedes ven, tiene una rama apendicular que viene de la ilio seco apendicular y que es única y es terminal. Entonces, cuando se obstruye, se inflama el apéndice, esta se trombosa e indefectiblemente progresa a una perforación y una peritonitis. De todas las operaciones en el mundo, el 1% son por apendicectomía. Es un valor bastante alto considerando que solo se trata de una enfermedad. El 20% de la población en un momento de su vida va a tener apendicitis. De estos, entre los 20 y los 39 años, van a ser la mayor frecuencia o incidencia de apendicitis. La apendicitis es polimicrobiana, siendo en el 80% de los casos Escherichia coli, Bacteroides fragilis en el 70% y Pseudomonas en el 40%. Si nosotros observamos en la figura, vemos que la zona del ciego está bastante bien irrigada, teniendo la arteria cólica derecha, la iliosecopendicular, la arteria secal anterior, la arteria secal posterior, la arteria recurrente ileal. Pero el apéndice solamente llega una y que es la arteria apendicular.
Es por esto que se considera una irrigación terminal. La posición del ciego varía. Puede ser incluso hasta por mal rotación al lado izquierdo. Esto perjudica mucho al diagnóstico de la apendicitis, ya que primero el ciego puede variar en su posición y segundo, el mismo apéndice. Puede ser descendente interno, descendente preiliar, perdón, ascendente preiliar, ascendente retroiliar, ascendente externo, ascendente retrocecal. Entonces, todas estas posiciones dan diferentes síntomas y signos. Esta frecuencia es bastante común. En este caso, vi esta paciente que operé de apéndice y si ustedes observan, este es el hígado y de ahí sale el apéndice. Es casi un apéndice subhepático. Por lo tanto, probablemente su ciego estaba en esta posición o más arriba, que son no consideradas malformaciones, pero son características de cada individuo particular. Esto hace que sea difícil el diagnóstico de la apendicitis. Por eso tenemos que hacer un estudio profundo de la sintomatología de apendicitis. El apéndice, fisiopatológicamente, se trata de una obstrucción de la luz. Esta luz que comunica el apéndice con el ciego se obstruye. Y eso es lo que causa la apendicitis. Esta obstrucción puede ser en el 60% de los casos por hiperplasia linfoidea, 35% de los casos por fecalito. Cuerpos extraños y estenosis son causas también de obstrucción de la comunicación entre apéndice y ciego. Una vez que se obstruye, hay éstasis del moco. Esta éstasis hace que se aumente el número de bacterias. Las bacterias dentro del apéndice dañan y ulceran la mucosa. Este daño y ulceración de la mucosa aumenta la presión de la pared, causando isquemia, gangrena y finalmente perforación. Esta sucesión de hechos es innegablemente cronológica, de esta manera. Por lo tanto, las fases de la apendicitis siempre son constantes. Hay una fase catarral cuando hay una inflamación de la submucosa. Una fase flemonosa donde hay una ulceración de la mucosa. Una fase purulenta donde hay un exudado purulento y una fase gangrenada o perforada. Entonces, indefectiblemente van a pasar todas estas fases en la apendicitis. Clínicamente se caracteriza por la aparición de un dolor súbito, sordo, no identificable en epigastrio. A las 6 horas migra a la fosa ilíaca derecha. Y si revienta el apéndice, se vuelve el dolor difuso y en todo el abdomen. A esta migración de 6 horas del epigastrio a fosa ilíaca derecha se denomina cronología de Murphy. Aparece la cronología de Murphy porque el apéndice, si ustedes ven este apéndice, cuando se edematiza, está inervado por este plexo solar. Miren, aquí está el esófago y aquí estaría el estómago. Por eso duele en epigastrio, porque aquí es donde siente el dolor visceral. Cuando el apéndice está necrosado así, se apoya a la pared al del peritoneo parietal. Y entonces estos nervios lumbares son los que identifican y por eso ya se nota el dolor en fosa ilíaca derecha. A eso se denomina cronología de Murphy. Existen signos y síntomas bastante buenos para diagnosticar apendicitis. Primero, el dolor en el punto de Mahbane. El punto de Mahbane se conoce como la distancia que existe entre el ombligo y la espina ilíaca superior. La unión de los dos tercios internos con el tercio externo da justamente donde está el apéndice. Si tú comprimes ahí, como el apéndice está inflamado, va a causar dolor al paciente. Signo de Robson. El signo de Robson es compresión en fosa ilíaca izquierda y dolor a fosa ilíaca derecha. Es porque el ciego está lleno de gas. Y si tú comprimes este lado, el gas bruscamente viene a este lado y esta inflamación hace que le duela. Signo del psoas y el obturador es en relación a que está apoyado el apéndice sobre estos músculos. Aquí está el músculo psoas. Entonces, la contracción brusca de estos músculos hace que esta zona le duela al paciente. Entonces, por eso son estos signos los más conocidos. No son los únicos. Existe el signo de iliopsoas, existe el signo de Basler, el signo de Ten Hoort, signo de Dunphy, signo del obturador, maniobra de Maxwell-Leach, maniobra de Hausmann.
maniobra de Klein, punto subpubiano. Todos esos con la finalidad de hacer un diagnóstico. Pero el diagnóstico tiene que ser inteligente, viendo las características del paciente e inclusive si está embarazada. Si está embarazada el paciente, por crecimiento del útero, el apéndice va migrando a los 4, 5, 6 y a los 8 meses. Miren dónde aparecería el apéndice a los 8 meses en una embarazada. Es verdad que el diagnóstico es clínico, pero puede ayudarnos el examen de laboratorios. Laboratorios precisos como hemograma, que nos va a presentar una leucocitosis con desviación a la izquierda, máximo de 10.000 a 20.000 leucocitos. El parcial de orina va a presentar a veces leucocitos y eritrocitos. Podemos además de eso pedir radiología. Radiología un poco antiguo, pero se ve niveles hidroaéreos, signos de fecalito, escoliosis, todos estos, borramiento del psoas, todos estos signos radiográficos, un poquito han dejado de lado el diagnóstico. Actualmente se realiza el diagnóstico con ecografía, porque mediante el ecógrafo podemos ver directamente al apéndice y decir si está inflamado o no está inflamado. Claro que es operador dependiente, eso quiere decir mucho depende de quién está haciendo la ecografía. También si es muy gordo o flaco el paciente. Innegablemente en estas fechas actuales la tomografía nos ayuda bastante al diagnóstico de apendicitis. Estoy diciendo el diagnóstico. Antes se utilizaba solamente para complicaciones. Actualmente el uso está más generalizado y se está usando incluso para el diagnóstico. Inconvenientes de la tomografía es que necesita un especialista para que interprete. Y segundo, es un poco más caro. El diagnóstico diferencial de apendicitis es complejo y es largo. En niños en edad escolar, preescolar, intususcepción, divertículo de Meckel, gastroenteritis. En niño en edad escolar, gastroenteritis, linfadenitis, enfermedad inflamatoria. En adultos, pielonefritis, colitis, diverticulitis, torsión testicular, epididimitis. Y en mujeres, ahí estamos fregados, hay de todo, enfermedad pélvica inflamatoria, absceso tubovárico, quiste ovario, torsión ovárica, embarazo ectópico, el folículo de De Graaf-Rockoto, endometriosis, además de estos otros. Entonces, muchas veces en las mujeres, tanta es la duda que metemos el laparoscopio siempre para ver cómo está el apéndice. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico del apendicitis? Porque la complicación es grave. La perforación nos da abscesos, peritonitis, y la apendicitis nos da piliflebitis. La piliflebitis es la trombosis séptica ascendente a través de la vena mesentérica superior. Llega al hígado. 90% de mortalidad. Una vez diagnosticado la apendicitis debe ser operado. Solo se discute si va a ser la operación abierta o cerrada. Si es abierta, podemos hacer diferentes incisiones. Incisión de la línea media infraumbilical, incisión paramediana derecha, incisión de McBarney, incisión de Rocky Davis. ¿De qué depende? Depende de cuán avanzado está el paciente, el cuadro. Si está grave, incisión media. Si todavía está inicial, puedes hacer incisiones estéticas. ¿Qué se hace? La apendicectomía típica consta de 6 pasos. Ligadura y sección del mesoapéndice. Ligadura y sección del mesoapéndice. Jareta seromuscular. Jareta seromuscular es esta estructura alrededor. Tripsia y coprostasis. Esto es lo que estamos apretando. Ligadura del mesoapéndice. Aquí lo ligas al mesoapéndice. Invaginación y cierre de la jareta. Y la mesoplastía que no está aquí. Esos son 6 pasos que siempre les van a preguntar. Aquí vemos ligadura y sección del mesoapéndice. Ligadura y sección del mesoapéndice. Aquí está el apéndice. Jareta, seromuscular y ligadura del apéndice, de la base apendicular. Forci, presión, es decir, aprietas aquí. ¿Para qué? Para que sea más delgado, se adelgaza así la base, es más fácil de manejar. Aquí vemos la ligadura laparoscópica y la sección con un bisturí frío. Entonces, este procedimiento puede también hacerse por vía laparoscópica. Obviamente es menos herida, recuperación más rápida, menos trauma hepático, menos dolor.
Desventajas, es un poco más caro, hay más riesgos de comorbilidades y necesita un personal calificado. Pero el procedimiento de la laparoscopía es exactamente el mismo. ¿Qué complicaciones aparecen después de la apendicectomía? Lo más frecuente es hilo paralítico, es decir, el intestino deja de moverse. Segundo, complicaciones sépticas. Tercero, discencia de muñón, ruptura de pared cecal, hemorragia. Hay que considerar la apendicitis como una patología grave. Cuando no se trata la apendicitis, esto es lo que se saca de pus. 3 litros tiene cada uno de los botellones. Si no se trata la apendicitis, termina en secostomía. Miren, hace caca por un agujero, porque este tubo está en el ciego, porque hemos dañado tanto, está tan dañada el intestino que solo así se puede hacer. La parostomía contenida está tan sucio ahí adentro de pus, de bacterias, que no se cierra por apendicitis. Resección de ilio en distal, porque era retroileal y miren, aquí se apoyó el apéndice y lo perforó. Y termina en una ileostomía, obviamente. El paciente recién, después de un mes, tomó agua, la pobre. Es una complicación grave cuando dejamos una apendicitis. La apendicitis en lactantes y en niños pequeños es un poco rara, pero no tiene todos los mismos datos. Se caracteriza por vómito, fiebre, irritabilidad, flexión de la cadera, diarreas y distensión abdominal. Cosas que son muy comunes en los niños, es decir, hay que tener alto índice de sospecha. Las apendicectomías, los tipos, se realizan porque el apéndice está inflamado. Hay apendicectomías por necesidad. Cuando estamos operando un divertículo y revisamos el apéndice y vemos que el, el tumor, o bueno, estás muy sospechoso de la apendicitis, entonces lo retiramos. Cuando hay apendicectomía incidental, cuando estamos operando y vemos el divertículo y vemos el apéndice enfermo y lo retiramos. Y apendicectomía profiláctica es cuando, digamos, los astronautas tienen que hacerse apendicectomía, porque en el espacio, ¿quién les va a operar? O los que van al polo norte, al polo sur, tienen que hacerse apendicectomía, porque si no, ¿quién les va a operar? Algunas veces se sientan tumores en el apéndice, benignos, mucosela y pólipos, malignos, carcinoides, adenocarcinomas, cistoadenocarcinoma mucinoso y adenocarcinoma. La apendicitis, como ven, es un proceso bastante sencillo, fácil de aprender. ¿Tienen alguna duda, pregunta en relación a la apendicitis? Vayan prendiendo sus cámaras, los que no están prendidas, por favor. ¿Ya? En relación. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, es un tema de repaso que está dentro de nuestro programa de todas maneras, que nos sirve para ir recordando una de las patologías más comunes que tenemos. Su frecuencia es alta, entonces es importante recordar la apendicitis. Vamos a ver un video de cómo se hace la apendicectomía. Compartiendo un video, ¿se ve? Sí, doctor. Se ve, ¿no? Sí, doctor. En este video, no se preocupen, no va a ser tan largo. Si ustedes ven, hay mucho líquido libre. Ese líquido es pues lleno de bacterias. Entonces aspiramos. Está lleno de bacterias ese líquido. Entonces hay que ir aspirando.
Y buscando el apéndice, ¿dónde se anda metido el apéndice? ¿Me ven? Ese líquido. Eso es lo que causa dolor al paciente. ¿Ven cómo va hasta el hígado? Es por eso que es una peritonitis bastante fregada cuando es apéndice, cuando se perfora el apéndice. Ese es el debe ser el ilion terminal. Siempre anda de metiche. Miren cómo se ha pegado ya. Trata de, ¿ven? De cubrir al apéndice. Trata de localizar el proceso. ¿Ven cómo el intestino ha ido? De metiche nomás. Ahí está el apendicitis. Miren cómo ha infiltrado tan rapidito la pared, porque este apéndice no tiene más de 12 horas. Miren cómo se ha unido el intestino delgado. Entonces también no se puede jalar mucho. Si vos lo jalas, se revienta. Miren. Entonces también no se puede jalar tan fácil. Pero como ese ratito, en menos de 12 horas, forman bridas. Bueno, adherencias mínimas, ¿no? Pero ya está adherido. Entonces, eso que el cuerpo hace normalmente es para salvar la vida, pero nos perjudica bastante en la cirugía. Si el apéndice estuviera suelto ahí en su lugarcito, sin ningún tipo de reacción, sería mucho más fácil extraerlo. Entonces, miren cómo forman adherencias de intestino delgado, del meso. Y entonces ahí hay que... Y te confundes, ¿no? Tantas estructuras hay ahí, que al final ni sabes cuál es intestino, cuál es colon, cuál es meso, cuál es epiplón. Entonces ahí se va debridando, haciendo la sección del meso apendicular. Doctor, entonces, en esta parte por la progresión y el tiempo de la duración de esta apendicitis hasta antes de la intervención, sería una fase edematosa catarral, ¿no? No, esta ya es fibrino purulenta. Incluso ya es perforada, pero como yo ya he visto el video, entonces está perforada ahí atrás. Ay, ay, ay. Entonces está perforado inclusive. Y para que se perfore no necesita mucho tiempo, es decir, estamos hablando de 12 horas más o menos. ¿Ves? Ahí está saliendo un estercoraceae. Sé que esto es caca. ¿Ven? Eso es caca. Está saliendo del apéndice. ¿Ven? Ahí está perforado. Mucha eso, cada cosita de tener tanta bacteria. Ahora sí, como está perforado y lleno de heces, se usa el endocatch. Miren, eso es un coprolito. Eso es caca. Tiene tantas bacterias, tiene que ir en endocatch. Eso no se puede sacar por la pared así simple. Ven, sigue cayendo estercolitis. Ahí ven. Mejor es agarrarlo a ese. Porque si se te pierde, eso es una bomba atómica de heces. Y eso va a ser una peritonitis grave. Con tantas vísceras uno se pierde, se cae y ya nunca más lo encuentras. ¿Ves? Ahí está. Lo bueno es que se ha perforado casi más cerca al medio y no a la base. Entonces, es un poquito más fácil tratarlo. Como ya está perforado, no se necesita poner ligadura distal. Ya sea las heces se han repartido por todo lado. Ya es una peritonitis. Entonces, lo mejor es sacar lo más rápido posible el apéndice. Entonces, no lo ligo, sino lo corto y lo pongo directamente al endocatch. Entonces ahí agarro y lo pongo ahí adentro. Entonces ahora sí uso un endocatch. Obviamente voy a lavar muy bien la cavidad.
Voy a lavar muy bien la cavidad porque hay mucha contaminación. Va a hacerme una peritonitis. No es que el antibiótico va a mejorar, no. Entonces tiene que ser claro. Tienes que lavar muy bien. Pisas. Y ahí aspiras. Ahí aspiras. ¿Ven? Y esto de diferencia con el otro que era bonito, facilito, no es ni 10 horas, chicos. 10 horas de diferencia máxima. Y miren cómo ya se complica. Unas 10 horas más y es peritonitis, ya hay que, no se puede hacer la laparoscópica, ya se tiene que abrir. Y así va progresando. Entonces es importante hacer un buen seguimiento. No es que de un minuto a otro minuto se va a agravar la apendicitis, sino en horas, 10 horas pone. Entonces tienes que controlarla. ¿Ven? Cómo se lesiona tan feo el lugar donde estaba el apéndice. Es que es heces. Son heces lo que pasa. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Lo que es apendicitis y el procedimiento quirúrgico. No es un tema complicado, es un tema sencillo y simple. ¿No tienen preguntas, jóvenes? Doctor, si no tenemos el EndoCatch, entonces utilizaríamos un guante como en una colecistectomía. No, sí, podemos utilizar un guante, no había mucho problema. Gracias. Obviamente no hay muchas preguntas, porque es bastante extenso, ¿no? La exposición y los videos son claros, ¿no? No hay ningún problema ni duda en relación a esto. Bueno, si tuvieran alguna duda, me avisan nomás. Pongan sus nombres en el chat. No vamos a avanzar a otro tema, no hay razón para correr, nos alcanza el tiempo, así que poco a poco vamos a ir avanzando, ¿ya? Bueno, chicos, por hoy esos son los objetivos de aprendizaje. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Gracias. doctor. Vayan revisando los videos en las plataformas, ¿ya? Chao, chao.